Estamos de la circunferencia, mirando qué hacíamos si nos encontrábamos con ángulos que tenían, que uno podía anclar de alguna manera con una circunferencia, como para encontrar distintas formas de medirlo. Y tal vez lo más importante que encontramos de todo eso fue esto de que si logramos anclar ángulos, por ejemplo, inscritos a un mismo arco, entonces todos ellos van a medir lo mismo, porque entonces va a tener congruencia y me va a ser muy fácil trabajar con semejanza de triángulos. Quienes están trabajando en problemas de Olimpiada con circunferencia se darán cuenta que finalmente todo lo que uno está haciendo siempre es identificando semejanza. Esa es la gracia en la circunferencia, que de alguna manera el estar tan amarrado ahí en una condición de equidistancia a un punto me permite rápidamente establecer condiciones de semejanza y me une eh, los dos temas. Así es que vamos a estar repasando la materia anterior, pero en un teorema nuevo, en varios teoremas nuevos, que le van a dar una mirada diferente. Le puse a la clase relaciones métricas de la circunferencia porque en realidad lo que vamos a mirar ahora son comparación, porque no nos da medida, pero sí nos da patrones de comparación de ciertos segmentos que se producen también gracias a la circunferencia. Son 4 teoremas y que tienen que, bueno, el primero es con cuerdas, pero los otros tienen que ver con rectas, secantes y tangentes. El teorema de las cuerdas dice que si dos cuerdas de una circunferencia se intersectan en un punto interior de ella, entonces el producto de las medidas de los segmentos determinados por ese punto en una de ellas es igual al producto de las medidas de los segmentos determinados por ese punto en la otra cuerda. Ya, primera cosa entonces, tratemos de entender qué es lo que está diciendo eso. Pongamos, nada que ver. Pongamos la circunferencia. Siempre están ahí, eso, ahí. ¿Están viendo la circunferencia, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Ok. Pongámosle algún color para ver si nos alegra un poco la mañana. Y tracemos, o sea, pongamos unos cuantos puntos aquí en la circunferencia para que después podamos jugar con ellos, ¿verdad? ¿Ya? Y tracemos, ahí viene la Carla, unos segmentitos. Se me olvidó cambiarle el nombre al centro. Y ponemos ahí el punto de intersección. Bueno, ¿y qué es lo que... Un segundo, para poner... aquí está. Voy a calcular entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? El punto de intersección aquí es el punto A, ¿verdad? Ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ir a calcular? AD por AD. Ese es el producto de las medidas de los segmentos que determina el punto de intersección A en la cuerda DB. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Fíjate. Sí, Ya. profe. Ya, lo están viendo ahí. 768. Aquí. ¿Sí? Ya. Y ahora, hagamos el otro. AE por AC. ¿Qué pasó? No sale. Ahí sí. AE. Pensé que ya lo había hecho. No. AE por AC. ¿Qué pasó?
No, están en otro lado. Ahí, oh, me había asustado. ¿Se imaginan que fallara el teorema después de tantos siglos? Ahí está. Si calculo el producto de las medidas AB por AB, el producto, y calculo el producto de AC por AE, resulta que en ambos casos aquí me dio 14.76. ¿Será siempre cierto? Ah, no, estoy en... Miren ahí. Ah, bueno, aquí es el GeoGebra el que me está fallando porque pone 8.04 y 8.03. ¿Dónde estamos aquí? Ahí está. 14.1 y 14.1 los productos. No importa cómo me mueva, esta la voy a poder mover. ¿Se fijan? Ahora, fíjense también que es el producto. Si yo mido, esta mide 4.25. Qué pesado. Siempre pasa eso cuando uno hace un ejemplo. Ah, es que me está calculando de O, ya. No, no, no. Soy yo la que me equivoqué aquí, menos mal. Me está calculando el radio. Es el AC. No me quiere hacer caso. Ya, lo voy a ir a medir aquí. AC. ¿Dónde está mi AC? Ahí, 3.91. ¿Cuánto mide AB? Voy a escribirlos todos. AE y el otro será AB, supongo. Ya, ahí están. AC 391, AD 446. Uno puede decir, puede ser error del GeoGebra. Los voy a mover un poco. Miren ahí. 3, 267, 51, 425. Los segmentos solos no tienen ninguna relación unos con otros. Lo que importa es la relación de los productos. Ahí sí que tengo 15, 31, 15, 31. No importa cómo mida estos segmentos. ¿Se fijan? Eso es lo que no se mueve. ¿Está bien? Sí. Sí, profe, se entiende. Ya, qué bueno. Aprovechemos el monito y pensemos cómo podríamos demostrar esto. Ahí lo voy a poner un poquito más grande. A ver, yo no sé, por lo primero que se me ocurre, así, ya que por, por llenar una línea de mi cuaderno, es poder decir que estos ángulos son congruentes, ¿verdad? Porque son opuestos por el vértice. Así que yo sé que por lo menos tengo esos dos ángulos congruentes. Por eso los voy a dejar en verde, para no dejar la medida. Y entonces yo debería tratar de armar unos triangulitos, creo yo. Porque como la profe dijo que íbamos a usar semejanza para hacer estas demostraciones, voy a ir a mirar ese triangulito y lo voy a comparar con este otro triangulito. ¿Y qué podemos decir? Voy a cambiarle el color ahora. Ese ángulo. Es congruente con el ángulo de FE. ¿Por qué? Porque interceptan el mismo arco de... Exactamente. Esa es toda la gracia de lo que hemos estado haciendo en las clases pasadas.
esos dos ángulos se vean como se vean, porque a veces uno dice, pero ¿cómo esas cosas van a medir lo mismo? Miden lo mismo porque están amarrados aquí por D y E ambos. Eso es lo que decimos, se interceptan el mismo arco, son ángulos inscritos que interceptan el mismo arco, así que son congruentes. Y por lo tanto, por criterio AA, los triángulos DAC y EA, hay una B y una F ahí, son congruentes, ¿verdad? No me ¿Son caso, semejantes? son semejantes. Sí, son semejantes. Los ángulos son congruentes, los triángulos son semejantes. Ah, pero y cuando tengo triángulos semejantes, ¿qué es lo que pasa? Los lados homólogos son proporcionales. ¿Y cómo es esta cosa de los lados homólogos aquí? ¿Se acuerdan que este es el cuidado que hay que tener? Porque uno tiende a tratar a poner AC es a AE. Y no, pues, AC es a AB como AD es a AE, ¿cierto? Porque cuando pongo los lados homólogos me tengo que fijar con qué ángulo van, po. Y este va con verde, morado. Así es que los lados que tengo que poner en la razón son AC es a AB, como AD es a AE. ¿Estamos? Sí. Sí, Ya, perfecto. Vamos a verlo ahora en la demostración. Entonces, hicimos nuestro monito, ¿cierto? Y lo que nos están pidiendo demostrar es que AP por PC es igual a DP por PV. Ya les había comentado antes que en geometría, si me están pidiendo algún producto, es una forma disfrazada de decirme trabaje con semejanza, porque nosotros no tenemos teoremas que nos armen productos, tenemos teoremas que nos arman proporciones. ¿Cuáles son esos teoremas? Los teoremas que tienen que ver con semejanza. Y entonces, es por eso que me voy a tratar de encontrar triángulos semejantes, a ver si esa semejanza me lleva a una proporcionalidad a una proporción que me permita después con el producto cruzado tener los productos. Ese es mi camino de demostración. Entonces, teniendo claro lo que tengo que demostrar, voy a armar mis triangulitos tal como habíamos visto. Estos dos ángulos son opuestos por el vértice, así que son congruentes. Y estos son ángulos inscritos que interceptan el mismo arco, así que son congruentes. Por la misma razón, este tercero también es congruente. Pero ya lo sabemos por el teorema de que la suma de las medidas tiene que ser 180 también. Así que ahora tenemos dos maneras de decir que esos dos ángulos también son congruentes. Y por lo tanto, los triángulos APD y BPC son semejantes. ¿Por qué? Por el criterio ángulo-ángulo, ¿cierto? Y entonces, como son semejantes, puedo escribir la proporción de los lados. Fíjense aquí. AP. AP va del ángulo que no pinté al ángulo azul. Por lo tanto, en esa razón tengo que poner APB, que es el lado que va con el ángulo azul y sin color el otro. Puedo poner PD o VP, ¿verdad? Y en cambio, cuando escriba DP, abajo voy a tener que poner PC. ¿Ven? AP es APB como DP es APC. Y aquí ya estoy con números reales positivos más encima. Esto no importa mucho porque es una igualdad. Nunca hay un cero ahí porque estas son medidas de segmento. Esa fue una gran ventaja de haber puesto las medidas de segmento siempre en números positivos. Esto no me produce ningún problema matemático, aritmético. Puedo pasar multiplicando por las propiedades de la proporción. ¿Y qué es lo que obtengo? Exactamente lo que decía el teorema. AP por PC es igual a DP por PB. Lo más bueno, y que es lo que vamos a ver en la próxima clase, me parece sí, cuando veamos potencia, es que si yo ahora trazara otra cuerda aquí, y aquí pongo, no sé, ¿qué letra? A, B, C, D, E.
Arriba le pongo F. ¿Qué es lo que voy a tener? Ah, bueno, que EP por PF también va a ser igual a AP por PC y ADP por PD. Cualquier cuerda que yo tire, me va a pasar lo mismo. Si es que pasa por ese mismo punto, por supuesto. Ese va a ser un tema crucial en mi clase de potencia. ¿Está claro el teorema? Sí. Sí. Sí, profe. Estupendo. Ahora vamos a hacer lo mismo, porque ese punto P donde se intersectan cuerdas o secantes o tangentes, va a ser súper importante en lo que viene, cuando estudiemos la potencia. Y entonces queremos ver, tal como resultó con un punto interior de la circunferencia, ¿qué pasa si ese punto está fuera? Podré encontrar de todas maneras propiedades. Y en eso consisten los teoremas que siguen. El de las secantes, el de las tangentes y el de la secante con la tangente. Esos son los tres teoremas que vamos a ver. ¿Qué hacer con los segmentos que se producen en estos casos? El teorema de las secantes entonces dice que si dos secantes a una circunferencia se intersectan en un punto exterior de ella, entonces el producto de los segmentos que determinan ese punto exterior ahora y los dos puntos de intersección, me quedaron 13 con la circunferencia de una de ellas, y los dos puntos de intersección con la circunferencia de una de ellas es igual al producto análogo que se determina en la otra secante. Pero aquí voy a tener que salir para... Javiera no está, ¿verdad? ¿La ve alguien en el chat? ¿No? No, Parece profe. que no. Ya, es No que se ve. me mandó un video porque me dijo que estaba muy mala la conexión en donde vive. A ver si aquí está el MP4. Díganme si lo ven. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Si no lo escuchan, me avisan. Porque a veces... Buenos días, compañeros y profesora. Bueno, tenía la sospecha que quizás no me podría conectar a esta clase por un problema que tiene la mayoría, el problema de conectividad, por lo cual decidí realizar este video. Tampoco podría encender la cámara por lo mismo, por la conectividad. Si la enciendo no me escucharía, así que voy a comenzar. El teorema 2 de la clase 18 es el teorema de las secantes. Mi nombre es Javier Ñancupil Contreras, quien va a exponer la demostración de este teorema. Para comenzar, tenemos que recordar algunos conocimientos previos de las clases anteriores. El teorema 1 dice que del criterio ángulo-ángulo de semejanza. Este teorema dice que dos triángulos son semejantes y dos de los ángulos interiores del primer triángulo son congruentes con los dos ángulos correspondientes del segundo triángulo. El teorema 2 dice que la medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del arco que intercepta. Aquí se puede observar mejor en una imagen que este ángulo va a ser la mitad de la medida de este arco. Y el teorema 1, que dice que la medida de un ángulo es inscrito es la semisuma de los dos arcos que determinan las cuerdas del ángulo inscrito adyacente. Aquí se simplifica en una imagen que este ángulo es inscrito va a ser la mitad de los dos arcos que lo sostienen. Bueno, el teorema de la secante dice lo siguiente, que si dos secantes a una circunferencia se intersectan en un punto exterior de ella, entonces el producto de los segmentos que determinan ese punto exterior y los dos puntos de intersección con la circunferencia de una de ellas será igual al producto análogo que se determina en la otra secante. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos dos secantes, PA y PC, que se intersectan en un punto exterior, en este caso el punto P, debemos demostrar que PA por
PB será igual al producto de la otra secante, o sea, igual que PC por PB. Bueno, comencemos la demostración. Para comenzar debemos trazar las cuerdas CA y DB, como se muestra en la imagen, obteniendo un cuadrilátero CDBA. Luego notemos que tenemos un ángulo inscrito. En este caso el ángulo BAC que denotaremos como alfa. Y por la propiedad de ángulo inscrito, lo que vimos en conocimientos previos, tenemos que el arco que sostiene este ángulo será el doble de la medida del ángulo. O sea, el arco CDB será 2 alfa. Luego tenemos un ángulo S inscrito. El ángulo PDB. Y por propiedad de ángulo S inscrito, tenemos que la medida de este será la mitad de los dos arcos que lo sostienen. O sea, este arco, la suma de estos dos arcos será 2 alfa. Entonces la mitad es alfa. Ya notemos que tenemos dos ángulos congruentes. Y analógicamente ocurre lo mismo con el otro ángulo inscrito, en este caso beta, en donde el arco que lo sostiene será el doble, 2 beta. Y con el ángulo S inscrito ocurre lo mismo, que la medida de este ángulo será la mitad de los dos arcos, de la suma de los dos arcos que lo sostienen. En este caso, si este arco mide 2 beta, la medida del ángulo será beta. Ahora notemos que tenemos dos pares de ángulos congruentes. Veamos si es cierto en GeoGebra. ¿Qué dice? Que si trazamos las cuerdas J y K, tenemos este ángulo, el que mide 77,26 grados, el cual, si es alfa, el arco que lo sostiene será 2 alfa. Ahí está el arco. Luego tenemos el ángulo S inscrito, que es 76,26, la misma que esta, porque es la mitad de este arco. Entonces, está correcto lo que estamos diciendo. Y lo mismo ocurre con estos ángulos. 75,21, 75,21. Ya tenemos dos pares de ángulos por las propiedades anteriores. Dos pares de ángulos, entonces volvamos a la presentación. ¿Qué quiere decir que tengamos dos pares de ángulos congruentes? Que por criterios de semejanza, los dos triángulos que se nos forman, el triángulo DPB y CPA, van a ser semejantes. Ahora ya finalizando la demostración, podemos decir que ya al ser semejante, haber demostrado que estos dos triángulos serán semejantes, podemos establecer relación entre los lados de los dos triángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que PA va a estar en razón de PD. Y lo mismo va a ocurrir con la otra recta, que PC va a estar en razón PD. Luego tenemos que por producto cruzado, esto va a implicar que PA por PB va a ser igual que PC por PB, lo que queríamos demostrar. Y así concluye nuestra demostración. Muchas gracias. ¿Se entendió la demostración? Chicas, chicos, Sí, profe. ¿sí? ¿Algún comentario al respecto? Me mordí las uñas porque moviera ese punto P en GeoGebra. Porque como apareció en un ángulo así, fue como, Sí. muévelo aunque sea un poquitito para ver si es que se mantenía la semejanza de los ángulos. Pero el resto, por lo menos yo lo entendí súper bien.
algo que les insistí, o sea, tratar de usar el GeoGebra justamente para convencernos de cosas, aprovecharlo a nuestro favor. Bueno, no está la Javi, pero hay algunos temas importantes de ver. Este tema de las rayitas. Acuérdense que en este curso tenemos que apropiarnos de eso, de cómo hacemos la diferencia entre lo que es un segmento, lo que es un ángulo, lo que es la medida del ángulo. A veces uso el alfa para nombre, a veces para medida. Esos cuidados hay que tener. Y lo mismo, no sé si puedo retroceder aquí. No, no es ahí, claro, claramente. A ver. No me hizo ni caso. Ah, no, tal vez tengo que retroceder más. Ahí. Aquí, justamente aquí. Fíjense que la semejanza tiene que ir con los lados correspondientes. Si decimos DPB, al otro lado tenemos que decir APC, porque aquí partimos de ángulo verde y terminamos en ángulo celeste, y por lo tanto este otro lado también tenemos que partir de ángulo verde y terminar en ángulo celeste. Es para reforzar de qué manera es la semejanza. Ahí sí que hay que tener cuidado en el orden. Cada vértice con el que le corresponde, ¿se acuerdan? Porque si no hay que escribir de más. Y claro, si ustedes se fijan, y tal como dice la Francisca, uno ahí en el GeoGebra es donde tiene que ir a mirarlo, estas dos cuerdas no son paralelas. Uno, típico que en el primer dibujo que hace, como siempre le gusta que los dibujos estén como ordenaditos, le quedan paralelas. Y no hay paralelismo, por lo tanto, no es como en las reglas del paralelismo que este ángulo PBD sea congruente con BAC. No, para nada, ¿se fijan? Pero la gracia es que como estoy ahí en la circunferencia y por lo que aprendí del ángulo, en este caso X inscrito, me dan cruzado. Ese ángulo es congruente con ese. Y eso es lo que me permite sacar las conclusiones. Si ustedes se acuerdan, un poquitito más atrás, la Javiera dijo hay un cuadrilátero. No tan atrás parece. No lo voy a encontrar. Este cuadrilátero estaba metido en una circunferencia. También nosotros probamos que los ángulos opuestos eran suplementarios y por lo tanto también yo sabía que estos dos, ¿se acuerdan que los suplementos de los ángulos son todos congruentes? También por ese lado podría haberlo sacado. No sé si tienen más comentarios o preguntas, si es que algo les quedó medio, todavía no lo tienen muy claro. Chicas, Yo, no tengo dudas. ya, está bien. ¿Y el resto? La Carla, ahí la Carla, ¿no? Sí, profe. Yo Estás ahí. Ya, perfecto. Qué bueno. entendí todo. Sí, eso tiene de bueno uno, si uno partiera, por ejemplo, viendo este teorema, le parecería que todas las cosas son tan raras, pero como hemos ido construyendo nuestro conocimiento con tanto cuidado, poniendo todos los ladrillitos que no tenemos ningún hueco por ahí, yo creo que eso ayuda a que ahora los teoremas tengan el sentido, si a uno le ven la pura propiedad, como que, bueno, es una de las tantas miles de propiedades que tienen las cosas que hay que sacar de ahí del sombrero al mago. Pero no, pues aquí cobran sentido porque podemos hacer en nuestra cabeza el juego con los triángulos semejantes. Esa es la gracia. Bueno, el teorema de la secante con la tangente ahora. En este de aquí era si yo tengo dos secantes que no sean paralelas, por supuesto, tengo que tener un punto ahí donde enfocarme. Esa fue toda la gracia, porque ahí pude armar un triángulo, ¿verdad? Si tengo dos secantes y se intersectan fuera, porque si tenía dos secantes que se intersectaban dentro de la circunferencia, entonces lo que tengo, lo que saco ahí son las dos cuerdas que quedan dentro de la circunferencia. Pero si estoy fuera, lo que les pido es que se intersecten en un punto y entonces puedo armar todo. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si tengo una secante y una tangente? O sea, igual toco la circunferencia, pero no paso, no formo un segmento como en el anterior. Entonces, ¿qué dice? Si una tangente y una secante, una circunferencia, se intersectan en un punto exterior a ella, entonces el producto de las medidas de los dos segmentos determinados por el punto exterior y los puntos de intersección de la secante es igual al cuadrado de la medida del segmento de tangente
determinado por el punto exterior y el punto de tangencia. Ya, a ver, ¿de qué se trata esta cosa? Voy a hacer un dibujo. Si yo tengo una tangente, voy a buscar mi linternita. Si tengo una tangente, aquí me quedé solamente con el segmento que me interesa. Acuérdense que la tangente sigue de largo para allá y sigue de largo para acá. Pero aquí me queda un segmento entre el punto de intersección con la secante y el punto de tangencia. Ese es el segmento, PC. La secante, en cambio, pasa por dentro de la circunferencia y entonces me determina un segmento largo, que es PA, y un segmento corto, que es PB. El teorema dice que ese producto, que era el que calculé en el problema anterior, es igual a CP cuadrado. Claro, porque aquí no tengo más segmentos, no tengo dos segmentos, tengo uno solo, y resulta que con uno solo dice que basta porque es CP cuadrado. Bueno, nosotros sabemos que aquí podemos armar con este PC algún ángulo semi-inscrito, ¿cierto? Por ejemplo, si yo dibujo eso, entonces el ángulo ACP es semi-inscrito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuánto mide? ¿Cuánto mide ACP? Chicas, chicos, ¿siguen ahí? ¿Me dejaron solo? ¿No sería 90, profe? No sé, solo por... No sé, no estoy seguro. No, 90 ¿Cuál no. era cuál era la pregunta, profe? ¿Cuánto mide el ángulo ACP? A ver, los ángulos inscritos y los ángulos semi-inscritos miden la mitad del arco que interceptan, ¿verdad? Y aquí Sí. el arco que interceptan es el arco ABC. Así que mi ángulo ACP mide la mitad de ese arco de ahí. Por si acaso, para saberlo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podría mirar? Ah, también podría yo hablar de mi ángulo BAC, ¿verdad? ¿Cuánto mide el ángulo BAC? La mitad de la media del arco BC. La mitad del arco BC. Ah, y este otro, el ACP, me está quedando muy grande ahí, pero a mí me gustaría tener algo que midiera lo mismo para poder hablar de semejanza, ¿verdad? Porque ya está claro que por ahí voy. Esto tiene que ser la media proporcional geométrica de algo para que resulte. Pero como estoy mirando aquí mi arco BC, entonces a lo mejor se me ocurre, después de un rato, sí, es cierto, no es tan rápido, y si trazo esa, por ahí ya me está tincando más, porque resulta que ahora, si miro ese angulito, ese es un ángulo semi-inscrito, ¿verdad? Porque sigo teniendo a PC y a una cuerda, pero ahora el arco que intercepta es justo BC. Y eso significa que aquí encontré dos ángulos congruentes. ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro. Qué buena suerte, porque eso me dice, a ver, aquí tengo otro color, que si lo junto con ese, acabo de encontrar dos triángulos semejantes, súper loco. Qué maravilla esto de la congruencia de ángulos, ¿verdad? Estuvo tan buena haber aprendido tanto sobre ángulos en la clase pasada. ¿Cuáles son los triángulos semejantes ahí? El ACB y el CP. A ver, cuidado. Francisca, ¿cierto? Sí. Dijiste ACB, pero fíjate que en el triángulo ACB apenas logré encontrar un ángulo. Pero Ya. es que el ACB no es congruente con el CPA. Por ACB, a ver, arco. a lo mejor tú vas por otro lado, que estoy pensando en otra cosa ya. ACB, ya, ese con Con el celeste que dibujó delante.
con este. No, pero era el ACP completito. El ACP. Ya, voy Sí. a borrar eso. Ah, perdón. No, Yo te entendí. sí, ACP. ACP, ¿ya? ACP, ok. ¿Con? No, no era. Profe, usted Estaba mal. preguntó cuál eran Pero semejantes. bien. ¿Cuáles? Sí, pues, es que si yo encontré dos ángulos, Sí. dos colores de ángulos, digamos que son los que me están representando las congruencias, yo digo, ahí ya tengo por criterio ángulo a ángulo. ¿Te acuerdas que eso fue lo que aprendimos? Que con semejanza, Sí. yo pillo dos ángulos, estoy al otro lado. Entonces, yo digo, pillé dos ángulos y les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los dos triángulos? Ya que estoy tan contenta. El CPA con el CPB, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Va. Estoy con- Bueno, no lo dije en orden realmente, entonces estaría Ya, malo. entonces está malo, Sí, exactamente. entonces C, sería P, A, con. con APC. Muy bien, APC. muy bien. ¿Se fijan? Partió del ángulo que está en rojo. C al celeste, P, A. C, P, B, perdón. Del ángulo en rojo al celeste y al sin color. C, P, B. Entonces tengo que hacer lo mismo con este y voy del ángulo en rojo al ángulo en celeste, A, P, C. Es el que me arma el otro triángulo. Así es como encuentro el orden para decir la semejanza. ¿Sí? Si quieren, pintamos el otro para dejarlo todavía más claro. En este triángulo va a ser ese angulito que está ahí. Y en este otro triángulo va a ser ese angulito que está ahí. ¿Sí? Entonces voy a ir del rojo al celeste y al naranjo. A, B, C. Y entonces aquí tengo que hacer lo mismo. Del rojo, C, al celeste, P, y al naranjo, B. ¿Está bien? Sí, pues encontré dos triángulos semejantes y al encontrar dos triángulos semejantes, entonces voy a escribir mi proporción. He escuchado varias veces, este segmento está en razón de este otro. Acuérdense que una fracción. Entonces, es como decir, este segmento está en fracción con este otro. Supongo que lo que quieren decir es que esa es una parte de la proporción, para tener harto cuidado con el lenguaje. ¿Sí? Voy a poder establecer mi proporción por los triángulos semejantes. Para allá voy. Y lo tengo esto aquí, por eso lo borré de este mono. Ahí encontré mis dos triángulos. Sé que el ángulo CAB es congruente con el ángulo BCP. Esa fue toda la gracia. Uno por ser un ángulo inscrito y el otro un ángulo semi-inscrito que interceptan el mismo arco. ¿Sí? Y por lo tanto, esos dos triángulos son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Y entonces, ¿cómo voy a escribir mi proporción? Exactamente como la armé, ¿verdad? AP es a CP como CP, ¿cierto? Es a PB. Fin del problema porque ahora tengo números reales positivos, no tengo ningún problema, paso multiplicando y tengo exactamente lo que decía el teorema. Esa es la razón. El cuadrado de la medida de ese segmento de tangente es el producto de esas otras dos medidas, la del segmento más largo, AP y PD. ¿Sí? La gracia es que es con esa tangente. Fíjense de nuevo que si yo trazara otro secante por aquí, tendría también la misma propiedad. Eso va a ser importante después. Clarísimo, me imagino. Si ustedes ven, son todas aplicaciones de semejanza y de ángulos inscritos, semi-inscritos, ex-inscritos en una circunferencia. Así que nos sirve de repaso.
Y finalmente, el teorema de las tangentes. Me imagino que lo han usado más de una vez. Si dos tangentes a una circunferencia se intersectan en un punto exterior a ella, o sea, obviamente si se van a intersectar en un punto debe ser exterior a la circunferencia, eso es obvio. No puede haber tangente que se intersecte en un punto interior, ¿verdad? Entonces, los dos segmentos determinados por ese punto exterior y el punto de tangencia respectivo son congruentes. Ya, ahora ya estamos, pero súper expertos. Si yo tengo un punto P y desde ahí trazo dos tangentes, ¿se acuerdan que lo vimos en GeoGebra que uno trazaba dos tangentes desde un punto exterior? Exactamente. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que estos dos segmentos, PA y PB, son congruentes. Tengo varias formas de demostrarlo. Podría, por ejemplo, tirar una secante y tomar el segmento PO y después hacer OB y OA. Ahí voy a tener triángulos rectángulos, un lado en común. Puedo trabajar por ese lado y voy a llegar sin duda. Es un buen ejercicio de geometría plana 1, pero aprovechemos que tenemos los conocimientos de geometría plana 2 y sobre todo de los teoremas anteriores. ¿Qué es lo que hacemos? Una trampita. Y la trampita, voy a hacerla aquí. Voy a tirar una secante. A este punto pongámosle H. Y a este punto pongámosle J, no sé. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Por el teorema 3, tengo que PB cuadrado es PJ por PH, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. Pero y también por el teorema anterior tengo que PA cuadrado es PH por PJ. Ah, ya ahí tengo dos cosas que son iguales a una tercera. Transitividad otra vez. Quiere decir que PB cuadrado es igual a PA cuadrado. Uy, qué buena suerte, estos son todos números positivos, así es que los cuadrados simplemente se van. Y eso muestra el fin de la demostración, porque ya había aprendido todo lo que necesitaba para hacer la demostración de una manera súper inmediata. Trazamos entonces este segmento auxiliar, que es una secante y que intersecta la circunferencia de los puntos C y D. Todo eso lo escribo en mi demostración formal. Y entonces, por el teorema 3, PA cuadrado es PC por PD, pero también eso es igual a PB cuadrado por el mismo teorema. Así es que tengo la igualdad PA es igual a PB. Esa era la demostración del teorema de la secante con la tangente. Así es que ahora, donde tenga un punto P, que sea punto de intersección de cosas, llamémoslas que intersectan una circunferencia, aunque sea en un punto, como una tangente, tengo de inmediato manera de relacionar las medidas. No sé cuánto van a medir, pero tengo formas de compararlas. Ah, esto por esto va a medir lo mismo que esto otro, etc. Y por supuesto eso me da mucho movimiento. Quienes estén trabajando en problemas de olimpiada con circunferencia, lo sabrán, dirán, ah, con razón, ahora ya, esto me quedó clarísimo. No sé si tienen consultas al respecto. Chicas, chicos, mira, Yo llegaron. no, profe. Profe, Cuéntame. para hacer esa construcción, yo escogía dos puntos de la circunferencia y dibujaba la recta tangente a esos puntos, ¿cierto? ¿Ese era el orden? ¿O cómo? Ya, vamos a mirar un poco al GeoGebra. Eso. Vamos a mirar esta propiedad en GeoGebra. ¿Dónde dejé mi GeoGebra? Aquí está. Ah, no me quiere hacer. Ah, sí, ahí sí. Habíamos visto solamente el teorema de las cuerdas. Tienes razón. Ah, de veras que estaba jugando aquí mucho rato. De puro floja de no querer hacer otra circunferencia, es ridículo, pero
No, todavía. Están ustedes ahí en... Voy a dejar acá abajo. Mi problema en general es ese. Yo tengo una recta y la voy a pasar por aquí, por estos dos lados. Que por alguna suerte pasa por una circunferencia. Eso es lo que tengo. Es una secante, por lo tanto, porque pasó por 2 puntos, ¿verdad? Y tengo otra recta que pasa por otros 2 puntos distintos. Bueno, ahora aquí los voy a mover un poquito para que se intersecten dentro de mi plano de dibujo. Y entonces estas dos secantes, claro, existe la posibilidad de que sean paralelas. Y en ese caso no me dice nada qué es lo que se puede hacer. Existe la posibilidad de que se intersecten dentro de la circunferencia. Pero eso fue el teorema de las cuerdas, ¿verdad? Me deshago de todo lo que queda de la secante fuera de la circunferencia y comparo esos pedacitos de segmento. Pero ahora estoy mirando este caso en que estas dos secantes fueron y se intersectaron ahí. Y le voy a cambiar el nombre y le voy a poner P para que nos recuerde lo que estábamos haciendo. Y entonces, en este caso, si me encuentro en este caso, lo que dice el teorema es que entonces PV por PC, que es 80.55, es igual a, supongo que las otras letras son PD y P, PD por PE. ¿Sí, Francisca? ¿Lo ves o no? Sí, pero era con secante. Ay, Claro, este es consecante. Y entonces no importa cómo yo mueva mi recta, incluso si no las veo ahí, si tú te fijas, los números se mantienen. Ese producto es el que se mantiene. Las medidas de los segmentos para nada. A ver, voy a acercar este ahí para que ustedes noten. Supongo que ahí los ven como bien distintos. Es el producto el que se mantiene. Y ya lo demostramos. ¿Por qué? Lo demostramos porque es una proporción. Ya, de acuerdo. ¿Y qué pasa si una es una tangente? Voy a pedir la tangente porque para que me dé los números el GeoGebra. Tengo aquí una... Voy a mover este puntito un poquito. Si yo le pido aquí al GeoGebra que me dibuje la tangente que pasa por ese punto E, me va a dibujar eso. Voy a tener también ahí un punto de intersección, ¿te fijas? Y ya que tenemos... voy a cambiarle el nombre. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? ¿Cuánto es? Se me olvidó el nombre de la letra. PE. PE cuadrado. No me hizo caso con el PE cuadrado. PE. Y PA por PB. ese no era PC. Ya, gracias, sí. Ya. PB por PC. Ahí sí, 1784. Igual que el PE cuadrado. ¿Será que justo le achunté a uno que era así? Me quedaron medio corridos unos de otros, pero como pueden ver, aquí está el 3191 de PE cuadrado y aquí está el 3191 del PB por PC. ¿Será que si muevo mi punto, eso cambia? 206.97, 206.97. ¿Está bien? Sí, ¿Qué pasa ahora
si yo pongo un punto, cualquiera por ahí, voy a poner por aquí, más o menos cerquita para que se vea. Voy a sacar el resto de las cosas para que no estorben. Este no lo puedo sacar porque me va a quedar sin circunferencia. Y le pido yo al GeoGebra que me dibuje las tangentes. Me dibuja de inmediato esas dos tangentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el teorema? Que en el punto de intersección esos dos segmentos GC y GF, por el solo hecho que van a dar a un solo punto de la circunferencia, miden lo mismo. Eso lo puedo ir a mirar aquí con mi cosita, ¿cierto? Desde C hasta G, 5,55, desde G hasta F, 5,55. Esta es una propiedad sumamente útil para resolver problemas. ¿Será que justo les chunté a un punto en el cual eso pasaba? No. ¿Se fijan? Donde quiera que ponga mi punto, esos dos segmentos, esos dos pedacitos de la tangente, que son el segmento que va desde ese punto al punto de tangencia, son congruentes. También existen las tangentes que son paralelas entre sí. Ahí no se puede medir nada. Es cuando uno logra tener una intersección en algún punto exterior, obviamente, por ser tangente. ¿Estará bien ahora? Sí, profe, Francisco. ahí el arco, en este caso, por ejemplo, el CDF, siempre va a ser mayor a 180, ¿cierto? Que no. Ah, para que se puedan intersectar, claro, porque vas a armar un triángulo. Ya. Sí. De hecho, si llegas a un diámetro, tal vez deberíamos hacerlo para convencer, ¿no? Voy a dibujar una recta que pase por aquí, por acá, o por acá. Si tú ahora quieres trazar una tangente en ese punto, esa tangente, ¿cómo te va a dar? Bueno, nada menos que paralela. Paralela. Está. Yo estaba tratando que me hiciera la tangente a ese, ahí, paralela a la que ya tenía. Si estoy en un diámetro, esas dos tangentes son paralelas. ¿Por qué? Porque acuérdate que el radio tiene que caer perpendicular. Sí. Así que no queda otra. No es que sea simplemente una idea visual mía. No, porque el radio cae perpendicular y si estoy en un diámetro, y si es perpendicular a las dos, entonces esas dos son paralelas. Oye, ese es un teorema que vimos, no sé, hace 1000 años ya a estas alturas, ¿cierto? Que si dos rectas son perpendiculares a una tercera, entonces son paralelas. Qué útil, qué bueno que ya lo tengamos y no tengamos que probarlo otra vez. Entonces sí, si trazo dos tangentes desde un punto exterior, entonces el arco este va a ser siempre mayor a una semicircunferencia, porque si no me darían paralelas. ¿Ven que ya a estas alturas tenemos argumento para todo? Pregunten lo que pregunten, nosotros ya sabemos de dónde salió. Esa es la parte buena, que no tenemos juegos de magos. Todo lo tenemos súper justificado hasta ahora. Probablemente no, en el colegio no vamos a poder justificarlo todo, pero nosotros sabemos de dónde viene y entonces a alguien con más curiosidad o con más duda, tenemos más argumentos para explicarle. ¿Sí? Eso es lo bueno de apropiarse un contenido como bien en serio, más allá de el saber un listado de formulitas. No sé si les quedaron más preguntas, porque este teorema es muy útil, nosotros lo vimos muy fácil ahora porque ya teníamos todas las herramientas, pero si a uno se lo tiran así en frío, probablemente no tiene idea de dónde tomarlo. Si no hay preguntas, podemos hacer el sorteo la próxima semana.
si les parece. Bueno, Hoy Byron, y de nuevo estás quedando para el final. ¿Te acuerdas y el que, otro día, me estaba recordando el otro día, decía, no, de que nuevo. la Francisca, que fue la otra que quedó para el final, ahora ya está lista? A ver, vamos a ver. Primero la tarea. Hugo. No sé qué será de Hugo, porque ahora la clase 19 ya. Acuérdense que tenemos clase la otra semana y después de nuevo una semana de descanso, porque ahora, o descanso para ponerse al día, ya. Para que todos nos pongamos al día. Ya, Ignacio, te tocó la clase 19. Ya, profe. Y finalmente, la clase 20. La Natalia. ¿Está la Natalia? Parece que no la vi hoy día. Parece que no. Bueno, pero ella se va a enterar en poco rato, ¿cierto? Eso sería, yo como siempre voy a intentar subir hoy día las clases de la otra semana y si no va a ser mañana, pero no me voy a pasar de ahí. Si por alguna razón la clase no estuviera, porque ya me pasó en algún minuto, porque se me olvidó abrir la semana del campus, me avisan, por favor, sobre todo Ignacio, tú que vas a ser parte interesada, porque eh, de repente a uno se le... Esa vez se me había olvidado abrir la pestaña nomás, y yo estaba segura que ya las clases estaban arriba. Ya, profe, igual. Estaré atento. Ya, ya, si no hay más, que les vaya bien en su taller de la tarde, bien concentradas y concentrados.